buenas tardes, tengan todos ustedes buenos amigos de Onda Abierta, el programa de la gente despierta. Damos a todos ustedes la bienvenida a este programa y en este programa vamos a estar muy serios. Parece que hay graves riesgos de ser visibilizados. Bueno, la segunda caída de Tenochtitlan, más que nada como estrategia publicitaria, porque más bien es un análisis de la situación problemática de México en este 2025. Y bueno, queremos hacer un aviso, un anuncio o una advertencia. Nosotros no vamos a hablar sobre y a mí me parece que eso finalmente es un panorama bastante crítico. Viendo realmente pues seguimos viendo vemos tristemente pues que sobre México pesa ya una acusación saber, ¿no? Que si estas cuestiones son reales o no, pero es un discurso que es real y que está llegando de diferentes vertientes muy importantes, cadenas noticiosas, CNN, CBS, Casa Blanca es uno de los que están, aquí los tenemos citados, los vamos a ir diciendo conforme vayan saliendo. Y pues vamos a comenzar, Manu. ¿Qué te parece nuestro tema de hoy? Pues obviamente, como tú bien lo mencionas, suena un poco catastrófico. Creo que todavía hay solución. Ajá, yo igual coincido, yo creo que todavía tenemos ese botonazo a tiempo para poder parar cualquier otra catástrofe, pero sin embargo hay que tener mucho ojo en los acontecimientos que se han dado en estos días, ¿no? En especial todo lo que tiene que ver con la índole de seguridad, que es pues uno de los sectores más atacados en cuanto a la imagen, en cuanto a los resultados, en cuanto a las estadísticas, en cuanto a los versos que se han dicho, ¿no? Y fíjate que pasó algo interesante, Manu, porque desarrollamos este tema y se le preguntó a la inteligencia artificial, coincide en muchos puntos con nosotros, lo vamos a ir viendo, lo tengo separado, lo que es el análisis y la opinión de la inteligencia artificial, y nos arroja el mismo resultado, las mismas perspectivas, fíjate. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, no sé, ¿será prudente leer el resumen o nada más lo más destacado? Pues yo creo que lo más destacado, mi querido. Pues tenemos un panorama, aquí en mi resumen, contiene pues las cuestiones nacionales e internacionales, en esas dos dimensiones,
que podemos mencionar las tensiones diplomáticas, el último caso de el rompimiento de relaciones de Perú con México. Exacto. Lo que le antecede, Ecuador, más o menos por lo mismo, fue la misma causa, haber dado protección a un personaje político. Presiones económicas externas, pues la amenaza de aranceles. Que bueno, eso ya es una cuestión incluso un poco más hasta comercial, ¿no? ¿Quién no se ve en esos problemas actualmente? ¿Qué país Sí, se ve afectado? no somos los únicos, sin embargo, aquí lo que llama la atención es la conjunción de todas estas cosas en un mismo periodo temporal. Sí. Que podría complicar mucho, ¿no? Y conflictos sociales internos. Las protestas, digamos, la que está programada para el 15 de noviembre de los estudiantes, la protesta de los agricultores y de los transportistas están desestabilizando el orden y la paz del país. Obviamente tendrán sus razones, claro. No los vamos a criminalizar, pero bueno, son cosas de lo que estamos viendo que está pasando. En el plano nacional esto es muy difícil. No los vamos a mencionar, no quise buscar ese dato específico. Basta con mencionar que no es el único, pero sí es el que más ha llamado la atención nacional e internacionalmente. El caso del fin de semana de este presidente municipal michoacano. Pero aquí lo mencionamos como pues los asesinatos a alcaldes. No sé, dijo Vladimir Putin que esto pues obviamente nos dice quién gobierna realmente el país, ¿no? Y eso de quitar delante de uno la molestia de alguien que está criticando haceres y quehaceres que quizás no debieran ser, pues no debieran suceder, ¿no? Pero bueno, las protestas de agricultores, estudiantes, transportistas y la persistente inseguridad que revelan una crisis de gobernabilidad. Y yo te voy a decir, hermano, ¿qué pasaría si tú fueras el dueño, no sé, de una empresa transnacional bastante grande, ¿no? Tienes tu equipo de trabajo y de pronto dices, yo quiero mejorar, yo quiero hacer las cosas diferentes, quiero pues, mayores resultados, ¿no? Crecer. Y me contratas. Pero en el ejercicio de mis funciones, ese juego de las flechitas, ¿no? Que nos dicen gráficamente nuestros resultados, pues ves que tus ingresos, la flechita se va hacia abajo, la de pérdida se va hacia arriba, así se empieza a mover todo de manera que esa lectura a ti te va a decir que yo no estoy cumpliendo tus expectativas, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar un país, un estado, un municipio, pues esas flechitas son las que vamos a leer los ciudadanos, ¿no? O van a leer los ciudadanos para calificarnos. Vamos, hasta ahorita coincidimos, yo le pongo mayor probabilidad, la inteligencia artificial le pone el 50% de probabilidad a una crisis, leyendo las cuestiones tal y como están ahorita. Sí. ¿No te parece? Pues es que, mira, mi querido Lalo, aquí hay algo que yo creo que forma parte totalmente de los índices y en este caso es la reacción de la gente. Últimamente nos encontramos y lo sabemos todos, ¿no? Ya sea al momento de entretener, ya sea al momento de vender algo, ya sea al momento de convencer, lo que tú quieras. Pero cada vez nos encontramos con un público, con un porcentaje de población que ya no le convence ese discurso, que ya no le convence esa parte. Entonces,
quieras o no, toda esta situación lo único que hace es poner más y más y más a prueba cada uno de los dichos, cada una de las promesas, cada una de las postulaciones. Y no es que uno lo ataque, no es que uno lo señale, no es que uno lo mueva. No. Esto simplemente se está tambaleando. Mira, la doctora Claudia Sheinbaum me ha dicho muy claramente que pues hay intereses políticos, inclusive en esta cuestión de Michoacán. Dice, ¿a poco de veras les interesa Michoacán? ¿Les interesa a la gente? Esto tiene fondos políticos, fondos de interés políticos. Y digo, no podemos negarlo, que quizá podría ser así. Tampoco nos consta. Esto es lo que se está publicando, ¿no? Y pues le damos también validez a su comentario de la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de que, pues sí, quizás sean ataques mediáticos de facciones contrarias a la postura de la Cuarta Transformación. Sin embargo, vamos a decirlo y decirlo con claridad, que en el hecho de que esté plasmado todo esto, está moviendo la opinión pública y está, no sé, dando pie, digamos, a las amenazas. Donald Trump, cada vez se escucha más la posibilidad de una intervención directa, y ya lo dijo, o sea, quizá vamos a hacerlo y vamos a buscar el diálogo con el gobierno mexicano para hacerlo de colaboración, pero no quitamos la posibilidad de hacerlo sin avisar. Entonces eso a mí me parece bastante peligroso, sea o no sea real, digamos, esas acusaciones de colusión del gobierno federal con el crimen organizado. No sabemos si eso es real, pero está siendo utilizado eso por los Estados Unidos de una manera logística y de una manera discursiva, pues para armar un propósito quizá que más bien podría tener un cauce hacia su posicionamiento en el contexto de América Latina por causa de su competencia abierta con China y con Rusia, ¿no? Pero digo, le estamos dando herramientas. Pues es que, vamos a ser honestos, igual yo creo que cada quien está jalando, como bien lo decimos por acá, agua para su molino. Yo creo que cada quien defiende la postura que cree correcta en los intereses que también crean correctos, porque desgraciadamente ese ha sido el descalabro, ¿no? de toda esta disyuntiva de si existe un cambio o no, de si se ha apoyado o no, de si verdaderamente están haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque bueno, pues nos hemos visto azotados, por ejemplo, ahorita con lo que pasó del huracán, o sea, este tipo de pruebas que son las mismas de cualquier sexenio, las mismas de cualquier partido político, las mismas de cualquier gobierno, ¿no? que se ve afectado. Pero bueno, vamos, ahorita el hecho ha sobrepasado más los niveles de audiencia. ¿Por qué? Porque esto es visual, Milanito. O sea, esto recordemos que también viene de ser una guerra mediática, donde incluso el mismo alcalde, que en paz descanse, bueno, pues captaba su labor, ¿no? Claro. Entonces toda esta participación, recordemos que el hecho de manejar un sinfín de masas es una tarea muy responsable y la verdad de mucho cuidado, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos, ahorita estamos dentro de esa marea de información. Sí, es un punto nodal en cuanto a un camino de transición que está viviendo México, sí, en el cual todavía no vemos con claridad hacia dónde vamos realmente. No, o sea, aquí podrían pasar un montón de cosas. Sin embargo, digamos, en este análisis estamos visibilizando, digamos, las posibilidades entre la continuación del proyecto 4T y la alternancia para 2027, ¿no? Esas dos posibilidades. Sí. Y yo digo, bueno, sabemos cómo funciona la teoría de conjuntos, nos dice que en un conjunto
o un sistema siempre va a tratar de sobrevivir y poner las cuestiones necesarias y ad hoc para que pueda suceder esto. Y tenemos que decirlo, desgraciadamente no está sucediendo ni se están poniendo las cosas como tal. No. O sea, yo creo que esto, estamos en un punto donde todavía estamos a tiempo de observar todas estas vertientes que nos están llegando, que están poniendo al país de cabeza, y empezar con estrategias y habilidades políticas, por supuesto, y humanas también, para resarcir este daño y que también se pueda producir, digamos, un éxito para este sistema político que pues tienen denominado como la 4T. De caso contrario, fíjate, tenemos aquí un análisis de los diferentes panoramas. Tenemos 3 panoramas, te comentaba yo. Mira, el primer panorama es de control y estabilización. Es ahí donde Morena continúa en el poder, cumple sus objetivos y todo esto, ¿no? Tiene sus características, más adelante los vamos a mencionar. El segundo panorama es de presión y desgaste, que es donde coincidimos tanto la inteligencia artificial y tu servidor. La inteligencia artificial me lo marca con el 50%, yo lo marco como de mayor probabilidad nada más. Presión y desgaste y pues el caos total, ¿no? El tercer panorama es de crisis integral. O sea, todo, ahorita vamos a ver pues cómo se significaría cada uno de esos panoramas y y vemos, ¿no, mi mano? Adelante, mi querido. Bueno, pues vamos a hablar primero de dice, el rompimiento de las relaciones con Perú y del deterioro de los vínculos con Estados Unidos ha amplificado las tensiones existentes en torno a la seguridad, la economía y la legitimidad del Estado. Y ese es un punto bien importante, la legitimidad tuya como gobierno. A nivel internacional, me parece que se está divulgando información que deja al poder del Estado, o la legitimidad del Estado por los suelos, ¿no? En esta cuestión, o sea, ellos nada más ven números, y lo que están viendo, y máxime con lo que pasó el domingo, pues están viendo, ya hay un discurso donde hay una acusación directa de Donald Trump hacia el gobierno mexicano de que están coludidos con narcotráfico. Donald Trump no lo ha dicho así, él es mucho más diplomático, lo que lo han dicho es el secretario de Estado y gente ¿no? cercana a su gabinete. Pero imagínate, ya pesa sobre ti esa acusación y de repente pues te matan un alcalde, ¿no? ¿Y quién te lo mata? Pues el crimen organizado. Esto no refuta la idea, sino que la afirma. Pues es que, bueno, si continuamos con esa honestidad, yo creo que también ha habido muchos factores, o en este caso muchas piezas, que no han jugado para nada a favor de esta administración. Y no porque se trate también de una estrategia o de un golpe, sino porque verdaderamente ha sido circunstancial. Y en este caso, bueno, pues la postura, ¿no?, que tenía este alcalde en el hecho de obviamente no seguir tal vez un patrón en cuanto a la seguridad, ¿no?, usual, como se usaría en otros estados con focos rojos. Entonces el hecho pues de tomar las armas es tomar un riesgo, ¿no? Ya me con eso. Obviamente, bueno, pues nuestro gobierno actual pues tiene una postura muy diferente ante esto, ¿no? Y obviamente pues yo creo que es preservar la vida. Sin embargo, bueno, pues la estadía o a lo que llamamos vida, pues tal vez no sea la misma que tenemos nosotros en Hidalgo, a la que tenemos o que tiene la gente de Michoacán, en el Triángulo Dorado, o en lugares donde pues la violencia es día a día, ¿no? Entonces yo creo que aquí es verdaderamente pues sentarse un poco y dialogar en cuanto a las posturas que se tienen, porque obviamente no van a ser las mismas, pero yo creo que pues desgraciadamente es una prueba muy difícil, sí, para este
para esta administración, para este gobierno. ¿Por qué? Porque estás tratando de dar un cambio esperado por años, un cambio que obviamente pues es una losa de miles y miles y miles y miles de errores que obviamente pues no te corresponde cargar, pero sí te corresponde resolver, ¿no? Entonces ese descalabro, como lo decíamos, pero ahora a esta magnitud, una magnitud interna, porque no nada más es cargar con esa losa, sino con pequeñas losas internas, ir depurando esa parte que no te va a ayudar, que al contrario ahorita, bueno, pues ha quedado expuesta con este nivel de violencia, con este nivel de corrupción, porque no ha cambiado, ha empeorado. O sea, yo creo que pues estas catarsis y estas metamorfosis que está teniendo el gobierno mexicano, lejos de tropiezos, pues es una realidad misma que no podemos dejar, es como un mal hábito, ¿no? Pero como bien lo mencionas, yo creo que también se pueden cambiar. Igual coincido contigo en el hecho de que sí se pueden cambiar las cosas, pero hay mucho trabajo y ese trabajo empieza por uno mismo. Y al final de la historia, pues tenemos esta cuestión, digamos, la situación específica de este gobernador Manso, pues es que era un gobernador, un presidente municipal independiente, él no pertenecía a ningún partido. Tal vez en los manejos políticos, así como que, bueno, tú no estás adosado con nosotros, pues ahí te las arreglas, ¿no? Y vemos los resultados, máxime en un punto crítico donde la violencia está en su máxima expresión, ¿no? Y creo yo que debe ser una política nacional blindar el Estado, proteger al municipio, proteger al Estado y proteger a la Federación, y que esto realmente no vuelva a suceder. O sea, que por lo menos nuestro sistema político no sea vulnerable a los crímenes de las mafias. Híjole, bueno, recuerda que también aquí pues lo que más pesa son los intereses, ¿no? Entonces dentro de esos intereses pues, híjole, yo creo que pues el respeto ante eso, ¿no? Como dices, el no vulnerar, ¿no? El tener un límite, hoy en día es más difícil. Pero ¿sabes qué? Es una lógica, es blindar al Estado, es pues lo que es su imagen. El problema es porque, ¿qué podemos pensar? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué podemos pensar? Que un presidente municipal es una jerarquía o que es vulnerable. Y entonces estamos viendo un Estado debilitado. Por cuanto facciones de crimen organizado o cualquiera puede llegar a echarle mano y levantarlo o como dicen, está muy de moda ahora, desvivirlo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también lo que ha causado revuelo o ha causado ese cambio ha sido el personaje. Y Carlos Manso creó no solamente un personajazazo, sino una leyenda, alguien que se le ha impuesto o se le ha puesto al tú por tú a alguien que todo el mundo le tiene miedo. El Bukele mexicano, digamos así. Pero una persona que incluso no tiene el mismo respaldo que tiene Bukele. Bukele, bueno, pues obviamente cambió las leyes, Bukele obviamente pues tiene un ejército, claro, que lo respalda, pero en este caso este señor que obviamente se cansó de pedir ayuda, para mí es uno de los nuevos héroes nacionales que ha presentado y ha mostrado eso que de lo que carecemos hoy en día, que es ese valor de decir no. Entonces yo lo catalogo como una persona así, con esa gallardía, con esa energía y con esa fuerza. Sin embargo, va a haber gente que lo va a tomar como un loco, que simplemente lo único que hizo pues fue arriesgarse. Sí, por supuesto. ¿No? Y mira,
A mí me parece muy válida la explicación que da el Estado federal. Obviamente tuvimos las desgracias en una amplia zona de la Huasteca y la Sierra Hidalguense, y otros municipios, otros estados, ¿no? Y pues los 200 elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en ese momento, bueno, anterior a este evento, pues fueron desplazados para atender esas emergencias. Y bueno, pero sí debería llamarnos la atención de aquí en adelante que por lo menos el aparato político, por una cuestión política meramente, por una cuestión de imagen política, no debe mostrarse el Estado vulnerable, ni para con tus connacionales ni para el exterior. Y eso tiene que ver con gobernanza, mano, con legitimidad y gobernanza. ¿Sí me explico? O sea, un Estado que tiene el control del territorio nacional es un Estado con gobernanza, con gobernabilidad, ¿no? Con credibilidad. Entonces, a mí me parece que mostrar al Estado en su debilidad, permitiendo nosotros mismos, tú y yo somos la pareja fortachona, ¿no? Y de repente llega un invitado y dice, no, pues él es, y lo dejamos solo. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. O sea, yo entiendo que la guerra mediática nos va a decir que, ¿no? Y bueno, también la opinión de la gente, porque en la marcha sí gritaban, al gobernador de Michoacán le llamaron asesino, a Claudia Sheinbaum le llamaron asesina, y entendemos que en esa vehemencia, en ese furor que tienen en ese momento por lo que acaba de ocurrir, pues hagan comentarios, ¿no? O se desfoguen. Sin embargo, a mí me parece que más allá de que si esto es verdad o mentira, ¿no? A mí me parece que mostrar un Estado fuerte en sus tres niveles, ¿no? Blindar a tus magistrados, blindar a todos los que tengan que ver, o sea, asegurarles que no puede pasarles nada. Y que los mismos grupos delincuenciales pues se den cuenta de que no, por ahí no va la cosa, ¿no? A mí me parece que sería como las políticas de Estados Unidos, matas a un policía y te metes en un megalío, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Realmente no se ha concientizado o no se ha generado, o vamos, no hay un canal por ahí que genere esa confianza nuevamente, que genere esa conexión para, digamos, mira, yo pertenezco a tal, estás conmigo, no te va a pasar nada. Es difícil hoy en día, mi querido Lolito, porque incluso esa postura, incluso esa visión, se ha visto tachada no nada más en sexenios anteriores o en gobiernos anteriores, sino en el gobierno de ahora, ¿no? Que precisamente viene con esa bandera de cambio. Entonces, insisto, nosotros tenemos ese descalabro, nosotros tenemos ese error, porque es un error que se ha permitido dentro y fuera, viéndolo desde una imagen a mala imagen, ya sea interna o externa. Verdaderamente nosotros mismos nos hemos puesto esa soga en el cuello al elegir, al no cambiar de hábitos, al no cambiar de percepciones, al no crear esa conciencia en la otra persona, ¿no? Entonces, si nosotros pues no vemos o no tenemos ese cambio desde arriba, pues es más difícil. Yo creo que aquí, bueno, pues se llega a imponer más el decreto o el hecho de alguien que sabe gobernar siendo jefe que de ser líder. Entonces hay que tener cuidado a qué líderes estamos escogiendo, porque los líderes que por ejemplo nos hacen falta, que necesitamos, pues como lo vemos nos están matando. Claro. Pues sí, mira, en la dimensión internacional tenemos 3 puntos: ruptura diplomática con el Perú, ya dijimos que también con Ecuador tuvimos ese problema, las tensiones con Estados Unidos de aranceles y la cuestión de seguridad, el control del tráfico de fentanilo,
y pues la acusación de la insuficiencia en el apoyo político y de políticas públicas para reducir los niveles de tráfico de fentanilo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos se autonombra víctima de estos carteles. Nos dice, bueno, México tiene una postura de liderazgo latinoamericano. México ha sido ejemplo y por supuesto que tender hacia el aislamiento, por un lado, se está fragmentando su relación con los Estados Unidos, y aparte estamos teniendo estos problemas internacionales con Latinoamérica, y dices, no tenemos que dejar que México quede aislado del contexto latinoamericano y que pierda pues lo ganado, ¿no?, en cuanto a su liderazgo regional y el ejemplo que él ha significado para los países latinoamericanos. Yo creo que no, yo creo que va más que nada una pequeña fisura. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, México siempre se ha caracterizado por esa participación en todo tipo de contextos, obviamente aquellos que tengan que ver con ese intercambio cultural, intercultural, mi querido Lalito. Entonces yo creo que por ese lado no hay tanto una preocupación. Lo que sí debería de preocuparnos es lo que no podemos tapar. Digo, en este caso, bueno, la violencia pues nunca ha sido una opción, nunca ha sido una postura en la cual esté alguien de acuerdo, pero está pasando. Y en ese aspecto pues sí nos está rebasando. Entonces yo creo que, insisto, como tú bien lo mencionas, si se quiere fortalecer ese estado o esa imagen que se necesita, que de verdad alguien aspira, porque pues antes era un confort, antes era un nivel de respiro, de decir, de alivio, ¿no? Decir, bueno, ya están aquí, se van a hacer cargo de este problema, no sé, van a ayudar, van a cambiar las cosas. Ahora no, ahora se ve más una ausencia, se ve más un abandono, ¿no? Entonces yo creo que si como tú lo mencionas, vamos a estructurar un estado fuerte, es porque ese estado es fuerte de núcleo. Entonces, si los cambios vienen, pues que sean para bien y que sean inmediatos, ¿no? Claro. Y mira, el segundo punto son las amenazas arancelarias del 25 al 30% sobre las exportaciones mexicanas, argumentando insuficiente colaboración en el combate del tráfico de fentanilo y en la desarticulación de grupos denominados narcoterroristas. Esto lo publica el Time en este año, 2025, y realmente a mí me queda claro, te lo repito, o sea, ya tenemos un discurso acusatorio de estar coludidos, de tener un narcogobierno, de esto, todo. Y bueno, sí, yo creo que se maneja un poquito, digamos, con las acciones que Harfuch ha tenido en el norte del país y en algunas otras entidades que realmente han sido de bastante impacto. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, que el crimen organizado asesine a uno de tus presidentes municipales en una región, pues sí nos dice del poder y de, no sé, yo digo, atreverte a hacerlo. Bien lo mencionas, ese nivel de intención, ese nivel de complicidad, ese nivel de maldad, lo podríamos llamar. Pues, pero mira, mi querido Lalito, yo creo que también esto es relativo. Estados Unidos siempre ha sido el policía que a veces tiene las narices donde... ¿Por qué? Porque bueno, vamos, nosotros, no sé, nos acaban de matar un alcalde, ¿no? Pero pues no sé, allá hay escuelas, hay lugares donde matan a decenas de personas. No se trata de comparar los niveles de violencia porque eso tampoco. No. Pero yo creo que si señalas a alguien, fíjate cuántos dedos te señalan a ti. Y eso es algo en lo cual pues Estados Unidos va a carecer siempre, ¿no?
Por fortuna México, bueno, pues tiene ese nivel de decencia en el hecho de decir, no, no me siento o no estoy bien. Ahora, pero como insisto, ¿no? Creo que lo de los aranceles, bueno, pues en este caso es algo más como presión, ¿no? Es el requisito de estar, de vivir, ¿no? De convivir, ¿no? Es como decir, mira, ¿sabes que va a venir Juanito a la fiesta? Yo sé que no te cae bien, pero si quieres, nos salimos, y tú dices, no, mira, lo puedo tolerar, ¿no? Por ejemplo. Pues todo es política, ¿no? Pero también te voy a decir, bueno, como trabajadores, a veces tenemos la osadía de no sé, reclamar algo al jefe, ¿no? Siempre y cuando se lo gane, ¿no? Pero al jefe de tu jefe ya le vas a medir. Y al jefe de tu jefe, ya, ahí sí ya no te vas a meter. Y es una cuestión de presencia. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, hay quien tiene autoridad y es legítima autoridad. Entonces yo digo, bueno, ok, estamos haciendo nuestros business, ¿no? Chuecos, y de repente, pues, se nos sale de control y se murió el igual del bando contrario, o bueno, una pérdida lamentable de un transeúnte que pasó por ahí. Pero atreverte a agredir al Estado, eso ya me habla mucho psicológicamente de cuál es tu postura. Hacía yo la crítica de cuando Hernán Cortés llega. O sea, tú ves que la historia de la conquista está plagada de actos heroicos y de todo ese esfuerzo que se realizó en contra de las huestes mexicas y de la gran batalla de Tenochtitlan. Y sin embargo, te voy a decir una cosa, cuando a Cortés le ofrecen la sangre, le hacen un sacrificio y le ofrecen la sangre para halagarlo, lo que hace Cortés es pegarle con el canto de la espada al Tlatoani, al sacerdote. Y yo decía esto, que imagínate que eso hubiera sucedido exactamente igual, llega Hernán Cortés, pero no llega a América, no llega a Mesoamérica, llega con los vikingos y golpea al representante de Odin, ¿no? ¿Qué crees que le hubiera pasado? Es que se nota la autoridad, que no nada más estaba investido por el rey Carlos V, sino la autoridad que él tenía normalizada dentro de sí. Lo mismo los jefes actuales dentro del aparato del Estado. No es lo mismo la presencia de un secretario que de un director, que de un jefe de área o que de un trabajador. Entonces, ¿tú crees que son correctos esos señalamientos? ¿De qué? De la gente externa, obviamente, ¿no? Porque, pues, digo, si el agua, ¿cómo bien dicen? Cuando el agua suena. Cuando el agua suena es porque, ¿no? Mira, yo no puedo, yo creo que nadie en el país podemos decir, es cierto que tenemos un narcogobierno, nadie en el país podemos decir, aunque tampoco lo podríamos negar, ¿no? Eso es su contralógica. Sin embargo, algo que no podemos negar es la opinión de los medios de comunicación y de algunos presidentes de repúblicas alrededor de nuestro país, pues lo que están diciendo, y eso es lo que dijimos al principio. No podemos acusar a nadie. Es más, cuando tú te metes, digamos, en el caso Caro Quintero, cuando tú profundizabas en eso, para algunas regiones era más un héroe que un criminal, ¿no? Entonces tú decías, pues creo que estoy equivocado en mi razonamiento de criminalizarlo al 100%, ¿no? No sé, hacer las cosas mal es hacer las cosas mal. Sin embargo, yo creo que la intención es lo que hace la diferencia, ¿no? Y en este caso yo no puedo decir, es que la doctora Claudia Sheinbaum tiene malas intenciones para con México, ¿no?
Claro, eso sería un prejuicio, creo que ha sido sí, o sea, y créeme que tú y yo lo sabemos que hacer investigaciones prejuiciosamente pues no es lo correcto. Entonces nosotros no podemos decir, sin embargo, si bajamos el New York Times y vemos la nota del asesinato de un presidente municipal en México, pues nos damos cuenta de cómo se está moviendo la opinión pública internacional y digamos en la mega marcha que se hizo en Morelia y que se hizo la zona de donde era Michoacán. Uruapan. Nos damos cuenta que en la expresión, yo digo, Claudia Sheinbaum asesina, yo digo, pues ella estaba en su casa, ¿no? O sea, no creo que haya ido o mandado una ojiva, ¿no? O sea, pero obviamente que esto es una cuestión simbólica, ¿no? Y al final a lo mejor no tienen la información suficiente. Ya Omar García Harfuch ya sacó información y ya nos va asentando pues, qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Sin embargo, el hecho es que la información que fluye hace daño. Claro. Mueve la opinión pública. Por supuesto, por eso debe de usarse con alta responsabilidad. Claro, y digamos, si nosotros estamos viendo que Donald Trump está teniendo una mala idea de cómo son nuestras políticas, pues yo digo, no hay mucho que discutir, no hay mucho que desmentir, eso no sirve de nada. Sin embargo, si yo le presento mis números y queda gráficamente comprobado que la función del Estado mexicano pues está trabajando, está funcionando, ¿sí me explicó? Entonces creo que nosotros vamos a callar, aunque detrás de ese discurso haya otras intenciones, como lo dijimos, de posicionamiento dentro del contexto de América Latina, pues a lo mejor ya no tenga validez su discurso, ¿no? Lo digo, incursionar en México pudo haber sido de dos fuentes, ¿no? Desde la cooperación bilateral a una imposición que discursivamente dice, pues ante el miedo de los políticos mexicanos, algo tenemos que hacer, así lo dijo. Eso va a ser muy diferente, ¿eh? De hecho, yo me voy más precisamente por esa teoría y sobre todo esa herramienta tan vital que sigue siendo desde el miedo hasta el nivel de, ¿cómo decirlo? Tanto de expectación y de show que tú le des. Claro. De presencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahorita la gente está pasmada por los hechos, ¿no? Obviamente buscamos los videos, escuchamos las detonaciones, podemos apreciar el caminar de esta persona y nos remite a muchas otras historias pasadas, ¿no? Desde gente que no alzó la voz, o si alzaba la voz era para otras cuestiones, en el caso de conductores, en el caso de presidentes, en el caso de personajes que han tenido ese nivel de presencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí vivimos con ese doble filo del nivel de expectación que repito. Exacto. Mira, esto salió desde la Casa Blanca en este mismo año. Dice, diversos informes estadounidenses sostienen que la cooperación del gobierno mexicano con el crimen organizado amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Discursivamente, Estados Unidos está tomando esto como un pretexto para hacer una proyección de una intervención militar, obviamente sobre objetivos específicos de narcotráfico, dentro del territorio nacional. Y yo digo, tanto hemos defendido, bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, sabemos que es acérrima en cuanto a la defensa de la soberanía nacional, y digo, ¿qué es lo que vamos a hacer si sin pedirnos autorización ni permiso Estados Unidos entra a territorio mexicano a cumplir sus proyectos? Obviamente atados o soportados por este discurso que México está cooperando con el crimen organizado. O sea, el gobierno mexicano coopera con el crimen organizado.
Pues estaríamos hablando de un... Es que desgraciadamente aquí necesitamos una postura neutral, que verdaderamente diga, a ver, México, hazte responsable en este caso de, no sé, el nivel de narcotráfico que tienes, ¿no?, en tu país. Tú, Estados Unidos, bueno, pues, ¿cómo es posible que el narco de México te afecte tanto a ti? Ah, veo que consumes, ¿no? Veo que lo compras, veo que entra. ¿Por qué tiene que entrar? ¿Por qué? Porque el índice y la tasa de, ¿no?, de consumo está dentro de ese país. Oh, entonces por favor hazte responsable de tu índice de adictos. Yo creo que aquí es sentarse sobre la mesa si verdaderamente va a existir un diálogo. Yo creo que en esa postura pues nuestra presidenta pues tiene carta abierta, pero como bien lo mencionas, existe esta parte en la cual la parte del Estado o la imagen del Estado no puede perderse. Entonces podemos encontrar incluso esta disyuntiva, ¿no?, que tal vez tenemos no muy marcada ahorita, pero sí ya con esa presencia de decir, ok, vienes a pelear, pero ¿por qué vienes a pelear? Hemos estado en una estira y afloja con este país que pues no entra ni una regla ni en la otra, ¿no? Pareciera que estamos jugando. Entonces yo creo que hasta que verdaderamente se encuentre con un obstáculo como este, es cuando va a venir una respuesta. No sé qué tipo de respuesta, porque sí sería un abuso como tal, yo siento. Imagínate tú que como trabajador, imagínate que trabajas en una empresa y resulta que se están extraviando algunos implementos, ¿no? Y alguien sospecha que mano es el último que se va. Yo digo que algo muy absurdo sería salir y decir, no, sí me voy al último, pero yo no me llevo nada, lo juro por Diosito. A mí me parece que en la tranquilidad y en tu confianza, pues seguir los procedimientos de seguridad que tengan, ¿no? La revisión de mochilas, ¿no? Pasas, abres sin bronca tu mochila y demás, no nada más la abres, se la dejas y la sueltas, ¿no? O sea, revisa todo lo que quieras. Y al final de la historia tú vas a demostrar que, pues no, hermano, no es el que se está llevando las cosas, ahí búsquenle. Y a mí me parece muy correcta y acertada la postura de Claudia Sheinbaum de pues no salir a dar una declaración amplia y puntual de cómo no es posible que el gobierno de México esté conmovido. Sin embargo, te vuelvo a repetir, a mí me parece que los números estadísticos hablarían por sí solos de... Porque hay acciones que denotarían que tú no tienes ningún interés en que esas organizaciones ni avancen, ni prosperen, ni nada, ¿no? Entonces dice aquí, estas acusaciones impactan la credibilidad internacional de México y generan desconfianza en los inversionistas. La percepción de captura institucional, esto se refiere a un Estado capturado por el crimen organizado, sumada al aumento de violencia, chequen, o sea, si tú ya tienes esa acusación y aparte tienes violencia política contra algunos que está ejerciendo los grupos de crimen organizado, automáticamente te das cuenta de que se podría ser cierto, o por lo menos afirma tu versión, ¿sí o no? O sea, si tú estás, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cuando yo quiero tener la razón, te digo, no, mano, es que tú te estás llevando de cosas. Y de repente, ese día no quisiste o no llevaste según tu mochila, no sé qué pasó, pero no te revisaron. Y ese día se pierde otro. No te va a ayudar. Igual y no eres tú, pero no te va a ayudar. E inclusive, injustamente pueden llegar a despedirte porque ya no hay duda. Se volvió a ir al último y se volvió a perder eso. Y Manu no se lo llevó. Eso es a lo que me refiero. O sea, el hecho de que esto se esté diciendo tiene graves repercusiones en la imagen del gobierno de México, en la imagen mexicana internacionalmente, y mostrar vulnerable a tu aparato de Estado
es una cuestión muy, muy, muy grave si lo que quieres es que tu sistema transponga los límites de 2016 y llegues a un 2017 recuperado. Yo creo que si alcanzáramos esta cuestión de control y estabilización, el primer panorama, si las cosas ahorita empezaran a cambiar y el gobierno hiciera eso, por supuesto que transita la 4T hacia su segundo periodo, tercero, sería tercer periodo. ¿Tú qué crees o cuál crees que sería ese camino? Por ejemplo, obviamente con esto no decimos váyanse por ahí, vienen de esta manera, como lo mencionamos, es una humilde opinión. ¿Por qué lado crees que debería de irse este gobierno para volver a contar con esa credibilidad? Porque quieras o no se está enfrentando a esta metamorfosis de creer o no. ¿No? Entonces, ¿cómo volver a creer en que pues hay que luchar por esa credibilidad y restaurar la confianza? Mira, esto me parece muy, muy, muy importante. Dice, el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, en noviembre de 2025, es emblemático de la violencia política que permea los gobiernos locales. Investigaciones académicas indican que la intimidación y eliminación de autoridades municipales responde a estrategias del crimen organizado para controlar territorios y recursos. Es obvio que el crimen organizado tiene que hacer lo que tienen que hacer para hacer su chamba. Ellos tienen lo suyo. Y se supone que, pues, bueno, no se supone, era obvio que ese señor se contraponía con estos grupos y estaba pidiendo apoyo. Sin embargo, volvemos a repetir, el caso es que tú como criminal ya no te enfrentes a los vecinos que te atraparon, ¿no? O que puedas eliminar a un vecino que ya te vio, sino que te atrevas a hacerlo con un policía, y ya no con un policía, con un magistrado, ya no con un magistrado, con un presidente municipal, y después ¿qué va a seguir? ¿Un gobernador? ¿Un presidente de la república? Eso yo creo que, como tú mencionas, es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, no estamos también en una sociedad que tenga una característica, ¿no?, buena. Perdón que lo diga, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, vivimos un alto índice de, pues sí, de consumo de violencia, que realmente, pues, yo creo que no se mide. Y no se mide, como tú bien lo mencionas, en el aspecto de cualquier nivel. Claro. Ya no sé, ya sea que esa persona tenga un uniforme, se dedique a algo o alguna función para salvaguardar la vida de alguien más, lo que tú quieras, si te das cuenta ya no hay límites. No hay límites para escalar a eso, a un acto de esa magnitud, o sea, del hecho de matar desde un funcionario hasta la persona más común y corriente, lo digo con todo el respeto. No hay un marco, simplemente aquí la intención y esa magnitud es lo que sigue, pues, como que caracterizando o dando un parámetro. Pero vamos, mi querido Lalito, así como existe esa imposición, ese mal hábito de ver o de creer cosas, pues también está la otra parte, ¿no? Y es la parte en la que creo que tú insistes, pues, y en la cual puede trabajar, ¿no?, el gobierno actual para poder ganar otra vez ese campo, ¿no?, que se ha perdido. Pero lo peor de todo, yo creo que, y a lo que más se va a enfrentar es a depurar esa parte que todavía sigue ahí corrompiendo, haciendo daño y pues desestabilizando lo que debería de ser un sistema funcional. Claro. Y por último, pues estas cuestiones de agitación social, que también son importantes. Yo creo que cada una de las cosas de manera aislada, creo que sería muy, muy fácil manejarlo. Sin embargo, ya en conjunto como que ya se complican unas cosas con otras, ¿no? Y estas protestas de agricultores, estudiantes y transportistas que han bloqueado carreteras por más de 24 horas últimamente,
pues son el termómetro de algo que no está funcionando. Dice, se intensificaron las movilizaciones sociales, por el precio del maíz, transportes que protestaron por el costo del combustible y estudiantes que reclaman mayor presupuesto educativo, ¿no? Y pues la nueva que viene el 15 de noviembre, que tiene que ver con este proceso de revocación que están ya exigiendo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y todo esto refleja el deterioro del contrato social. Es que debemos de entender que tenemos un contrato que tiene que ver, sí, hasta con los baches. Y es un incumplimiento del contrato social. Es que hay una razón de que existe el Estado, de que exista el municipio, de que exista el Estado, de que exista la federación. Pues como bien lo mencionas, es dar esa chamba, ¿no? Pero hacen su chamba. Verdaderamente se están poniendo las pilas, verdaderamente están trabajando de la manera que tienen que trabajar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo están haciendo? Porque estamos viendo que estamos llenos de baches. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, eso no podemos decir, no, pues es que hagamos de la vista gorda, echemos el paro, ¿no? Y es que es ahí, porque mira, vamos a ser honestos también. Esto también pareciera una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que está por explotar. ¿Por qué? Porque, insisto, también la misma gente ya no se come cualquier cosa. Obviamente ya no está de acuerdo de la misma manera que era antes, que era hace 6 años o hace 12 años, ¿no? No es lo mismo. Basta con que ocurra una grosería antes o después, pero yo creo que ya contamos con ese antecedente. Entonces, ahorita lejos de rescatar, yo creo que como que están saliendo más cosas a la luz, ¿no? Claro. Y obviamente pues el hecho de, híjole, pues sí, mejor de evidenciar y no de victimizar o ser victimario, yo creo que es muy distinto. Y por último tenemos una cuestión de gobernabilidad y Estado de Derecho. Dice, la combinación de inseguridad, corrupción y captura institucional genera una gobernabilidad frágil en varios estados del país. El control territorial está en disputa entre autoridades civiles y grupos criminales. Esto lo publica la revista AXIV en el 2025. Dice, México enfrenta un dilema entre aumentar el gasto en seguridad o mantener el gasto social, lo que compromete la eficacia de ambas políticas. Esta situación mina la legitimidad del Estado y crea un círculo vicioso donde la violencia limita la inversión y la falta de inversión agrava la precariedad y la conflictividad social. Mira, aquí está lo interesante. Aquí están mis escenarios prospectivos y adelante están los de la inteligencia artificial. Dice, el escenario A, control y estabilización, yo digo que es el de mediana posibilidad. No, el de más baja posibilidad. Dice, acuerdo, esto tendría que ser a través de un acuerdo parcial con Estados Unidos de la reducción de la violencia y crecimiento moderado. Y esto lo que traería como consecuencia es que Morena continuara con legitimidad. Imagínate resolver este gran paradigma que tenemos en este momento, que con habilidad e inteligencia realmente la doctora Claudia Sheinbaum y todo su equipo, que no dudamos que sean capaces de hacerlo, lo resolvieran. Por supuesto que van a llevar su movimiento al futuro, Sería de gran ayuda. El escenario B, que es el más posible, ¿no? Sí. Dice, presión y desgaste, tensiones comerciales, violencia focalizada, protestas controladas. Y las consecuencias políticas serían continuidad de Morena, pero con pérdida de apoyo y división interna. O sea, ahí vamos bajando. Y el panorama C, crisis integral, que nos viene con un 25% igual, con aranceles masivos, recesión, protestas generalizadas y ruptura política. Y las consecuencias serían alternancia en el poder y riesgo de crisis institucional. O sea, vamos a tener ya otro partido en el poder, porque obviamente esto va a terminar mal y créeme que
no sé, si yo fuera mujer y fuera la primera mujer presidenta de cualquier país, a mí me gustaría hacer un buen papel. Pues Y yo pasar creo a que la sí, historia como alguien que hizo el cambio, que se note ese cambio en la visión femenina, en el orden, la disciplina y la honestidad que distinguen a nuestras mujeres, ¿no? Pero bueno, Tiene que ser de esa manera. bueno, no sé, creo que aquí hay recomendaciones, referencias, y les dice, en síntesis, México se encuentra en un punto de inflexión donde la recuperación de la legitimidad interna y la credibilidad internacional determinarán su rumbo hacia la estabilidad o fragmentación institucional. Es que es importante. Es que no puedes decir que la opinión pública de tu país y del exterior no son importantes. Pero estaríamos hablando en este caso de que del retoño, de la creación de un nuevo partido, quedaríamos con el rezago de este otro, quedaríamos con el trago amargo, quedaríamos con qué, porque qué sigue. Está, está el hecho de la credibilidad, sí, está el hecho del cambio, claro, ese siempre va a ser constante, ese va a ser cada sexenio y cada fecha donde se tenga que ver con urnas, ¿no? Mira, en el peor de los escenarios puedes tú aventurar la posibilidad de una fuga de capitales en el país, de un proceso de recesión, de un proceso inflacionario bastante fuerte. La inteligencia artificial nos maneja de un 6 a 8% de inflación, en ese caso, ¿no? Un crecimiento del Producto Interno Bruto de menos del 1% anual. O sea, sí tiene... El hecho de que la gente no confíe en ti va a provocar que tú, cuando tengas una necesidad de algún apoyo, van a decir, no paga, ¿no? Si la gente no confía en ti, o sí, sí es pagador, pero no, hombre, está metido en un montón de líos, ahorita no tiene ni cabeza. Sí. Eso, aparte, el apoyo, la fuga de tu capital, de los inversionistas extranjeros y los nacionales también, va a traer consecuencias. Esta cuestión traería graves consecuencias políticas y económicas, y aparte, pues, confrontamientos dentro del mismo sistema de Morena, ¿no? Y pues la pérdida de la posibilidad de la conclusión de su proyecto nacional. Hablaríamos también incluso ya de una intromisión más fuerte o más remarcada por parte de un nivel de primer mundo. Yo creo que México tiene muchas posibilidades, Manu. Yo creo que México siempre ha tenido un potencial bastante elevado, y creo que si ahorita, hoy por hoy, Claudia Sheinbaum no voy a decir se pusiera las pilas, porque sé que sí las tiene, pero encontrar la manera de equilibrar todas estas energías, a manera de que se recuperara esa imagen internacional, esa estabilidad y gobernanza dentro de la política nacional. A mí me parece que nuestras posibilidades son muchas y muy buenas. Y te voy a decir, en caso de una fractura, yo veo muchas posibilidades para México. Porque yo voy a decir esto a modo personal, yo no veo que Morena, y específicamente la doctora Sheinbaum, sea la responsable de esto. Es una cuestión histórica, que por alguna cuestión se está visibilizando, permitiéndonos ver cómo funciona realmente la política, ¿no? Cómo tiene ese pertrecho, ese parapeto, esa imagen hacia el público, y pues un montón de escaramuzas detrás de cámara, ¿no? Detrás de bambalinas. Me parece muy positivo para el crecimiento espiritual y político de la población mexicana darse cuenta realmente cómo funciona la política, ¿no? Este sistema que nos decía Maquiavelo, este sistema de simulaciones, es
el arte de simular y que comprendas perfectamente por qué y cómo funciona la política dentro de tu estado, ¿no? Okay. Pues fíjate que acabas de decir algo muy, muy importante, porque realmente todos pensamos, ¿no? O creemos tener al menos un poco de noción en cuanto a la política de nuestro país, pero realmente, como lo mencionas, no la conocemos, ¿no? Y si la conocemos, nos alejamos de ese significado, de ese saber, ¿no? Claro. Entonces, pues esperemos que sean los mejores resultados los que vengan en un futuro, pero sí la tiene muy difícil, sí hay mucho trabajo que hacer, en especial por recuperar esa confianza. Claro. Pero como bien lo mencionas, pues no es imposible, ¿no? Nada más en este caso, pues sí, poner ojo en los sectores donde yo creo que pues la credibilidad es donde más se ha visto afectada, ¿no? Que pues, ha sido, por ejemplo, en este caso estos estados donde hay más índice de violencia por el trasiego, por el traspaso, porque es centro, qué sé yo. Mira, esto es lo interesante. La inteligencia artificial nos hace un análisis de escenarios. Dice, el escenario de control y estabilización le da una probabilidad del 25%. Dice, ahí en ese escenario, México logra un acuerdo arancelario parcial con Estados Unidos. Se fortalecen programas de seguridad y se entregan resultados visibles. Reducción de homicidios del 10 al 15%. El gobierno muestra capacidad de negociación y responde a protestas con acuerdos sociales focalizados. El PIB crece 2% y Morena mantiene control político, resultado estabilidad moderada, riesgo de continuidad controlada. En el escenario de presión y desgaste, que es el más probable hasta ahorita, según la inteligencia artificial y tu servidor, dice, en este escenario Estados Unidos mantiene amenaza arancelaria, se aplican sanciones parciales, la violencia política de las protestas continúan, aunque sin colapsar la gobernabilidad, el PIB cerca del 0,5 al menos 1%, inflación moderada, Morena conserva el poder, pero con pérdida de legitimidad y tensiones internas. Resultado, erosión paulatina de estabilidad, vulnerabilidad en elecciones intermedias. Y en el escenario de crisis integral, con otro 25% de probabilidad, según la inteligencia artificial, dice, Estados Unidos impone aranceles masivos, fuga de inversión y recesión, lo que estábamos platicando. Violencia criminal, asesinatos de alcaldes aumentan, ingobernabilidad local. Protestas se masifican con paralización parcial del transporte, bloqueos agrícolas. Morena aumenta rupturas internas y pierde el control político, resultado crisis política y económica y posible alternancia hacia el 2017. Y fíjate que me preguntó si quería que lo hiciera, me dio más datos, digo que ya no los vamos a empezar a leer, pero me da recomendaciones estratégicas para el gobierno para restablecer la credibilidad internacional. ¿Las leemos? A ver, suena interesante. A ver, es aquí lo que sigue. Chútatela. Dice, para el gobierno federal, de manera, restablecer credibilidad internacional. Lanzar una estrategia diplomática activa para reconstruir relaciones con Perú y fortalecer la Alianza del Pacífico. Y yo creo que eso es algo de suma importancia. Así como la transparencia en política de asilo y comunicación institucional. México tiene que dejar bien claro por qué hace lo que hace, por qué apoya. Y bueno, también respetar su política histórica de respeto a los gobiernos. Fíjate que ese es un punto muy importante que se debe de marcar aquí, que es la comunicación institucional. Y yo creo que ese ha sido uno de los principales factores que no ha habido dentro de esta administración, porque en un lugar tienen una película y en otro lugar, claro, o más arriba es diferente, ¿no? Mitigar conflicto comercial con Estados Unidos, obviamente, pues en este caso crear un grupo de trabajo bilateral sobre seguridad y control de fentanilo, ofreciendo resultados verificables.
así como negociar alivios arancelarios sectoriales, ya sea en términos, por ejemplo, automotriz o agroindustrial, por ejemplo. También reforzar seguridad y gobernabilidad local. Esto conlleva un plan federal estatal de protección a autoridades municipales y fiscales anticorrupción. Eso coincide, la inteligencia artificial, con mi visión de blindar el Estado. Uh-huh. Que no sea posible tocar a ningún elemento de poder del Estado, ni presidentes municipales, ni nadie. Auditorías y controles sobre financiamiento de campañas locales, yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto acabaría con esos... Dimes y ¿no? De que entró dinero del y también hay cuestiones personales que tienen otros intereses, ¿no? Pero, claro. No. La gestión social y legitimidad interna. En este caso, reactivar mecanismos de diálogo con agricultores, estudiantes y transportistas mediante mesas regionales. Eso es muy, muy importante. Yo creo que el diálogo es una de las principales armas, ¿no? para ello. Promover una agenda social de emergencia, empleo rural, subsidios focalizados, transporte público. Claro. Y bueno, por último, también nos habla de la unidad y comunicación política. En este caso es evitar fracturas internas mediante una coordinación nacional de gobernadores y dirigentes, así como mensajes públicos centrados en estabilidad y resultados concretos. Perfecto, bueno. Pues yo quiero saludar a los que amablemente nos envían saludos. Ana Belén, un saludo. Cristal Tolentino, un saludo. Marisol Puertas, un saludo. Saúl T. Hernández dice, ¿eres el mejor hermano? Yo creo que se refiere a ti. Sí, es un saludo. Mi pequeño gran hermano, digo pequeño porque está enorme, pero lo quiero como si fuera mi hermano pequeño. Un saludo a mi hermano. Pues esperamos que, pues, con todo respeto que hemos intentado hacer este programa, diciendo lo que es probable, lo que podemos demostrar que es una realidad, guardando prudente distancia y discreción con aquello que nosotros no podemos demostrar y no nos consta, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que en este punto nodal que vive México, es un nodo problemático que puede confundirnos, que puede angustiarnos incluso, pero también es un campo de oportunidad para mostrar algo que yo creo que es muy necesario, y es este amor por México que todos nosotros debemos tener, que debemos demostrar en cada una de nuestras acciones, y que debemos hacer público, porque no, sí debemos, no hacer alaraca, pero se tiene que ver nuestro trabajo, ¿no? Pues es que obviamente tienes que dar a demostrar lo que es la cuestión de un país unido, de un país con cultura, de un país con esos cimientos. Y obviamente, bueno, pues puede parecer un poco desalentador, si tú lo quieres, un poco triste el panorama, pero no imposible, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero como bien lo mencionas, ahí existe esta gran posibilidad que tenemos, que es la visión, la postura. Creo que podemos corregir muchas cosas. Por supuesto, y yo creo que todo el aparato de gobierno ahorita está en un excelente plano para demostrar esa habilidad política, que yo estoy seguro que sobre la marcha vamos aprendiendo y tomando habilidades para que esas fallas, esos errores conceptuales quizá, pues sean corregidos, y que podamos sacar a este país adelante, ¿no? Y al final de la historia, bueno, pues no preocuparnos. Yo estoy seguro de que México es una gran nación, con raíces históricas impresionantes, que determinadamente siempre nos van a sacar. Sin duda. Entonces, bueno, pues esperemos para nosotros y para nuestro país la mejor de las posibilidades,
y pues también que todos nos enamoremos un poquito más y más y más de este nuestro México querido, que realmente estoy orgullosísimo de su historia. ¿Por qué no, mi querido Lalito? Imagínate. De sus raíces y de su cultura. Tanto, yo creo que somos millonarios, somos verdaderamente ricos en todo este tipo de cuestiones culturales, pero también no denotar el gran corazón con el que se dirige nuestra gente, ¿no? Pues por favor, un saludo a Mauricio GP, es mi hijo que nos está viendo en la maravillosa ciudad de Chicago, Illinois. Te enviamos un saludo, Mauri. Y bueno, Manu, tu mensaje de despedida, porque creo que ya hasta se nos desmayó el director. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer, mi querido Lalito, como cada martes, el hecho de que nos permitas estar aquí y dialogar sobre todos estos temas que son de bastante importancia. Y bueno, pues yo creo que la caída como le titulamos hoy, ¿no? La segunda caída. La segunda caída de Tenochtitlan, que fue para llamarle su atención y que se conectaran con nosotros. Pues funciona más como ese campanazo, ¿no? De ring. Porque bueno, pues sí, el mexicano se ha visto inmiscuido en muchas fracturas, en muchos ¿cómo se puede decir? Resbalos. Bueno, en muchos tropiezos, ¿no? Pero siempre se ha levantado con toda la fuerza, con toda la disposición y con toda esa energía que, bueno, pues nos ha caracterizado. Yo creo que, bueno, pues sí, son tiempos difíciles, son tiempos que pueden incluso hasta complicarse un poco más, pero como bien lo mencionas, está esta oportunidad del cambio. Entonces, si hay algo que tengamos que depurar, ya sea una creencia, ya sea una postura, de verdad, créanme, no se arrepientan, al contrario, tomen esa posibilidad, porque ese cambio constante es lo que genera un sinfín de oportunidades, ¿no? Entonces, claro, yo creo que pues si verdaderamente estamos al tanto y somos observadores, pues hay cosas que pueden traer grandes cambios. Yo creo que hay que estar atentos y pues con la mejor de las percepciones ante la vida, en este caso pues cooperar, en este caso sí analizar, no quedarse con esa duda, no quedarse con esa postura, ¿no? Abrirse a más espacios, a más ¿cómo decirlo? Más puntos de vista, ¿no? Entonces, claro, sí, yo creo que pues esa es la invitación, mi querido Lalito, y sobre todo pues el hecho también de querer vivir eso, ¿no? Porque si no estás, más bien si vas a estar esperando un cambio positivo todo el tiempo, pues lamento decirles que eso no va a poder darse. Tiene sí que haber una constancia, incluso hasta de malos cambios o claro, cambios difíciles, pero no imposibles, eso sí. Pues bueno, a mí nada más me restaría decirles que, bueno, sí se ve difícil el panorama de momento. Hay incertidumbre, ¿no? Sobre qué va a hacer Estados Unidos, cuál va a ser la postura de China, cuál va a ser la postura de Rusia, ahora, qué va a suceder con América Latina, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta cuestión Estado, crimen organizado, entregamos buenas o malos resultados, ¿no? No sé, hay mucha duda, no hay nada claro en el horizonte. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa, es que todo va a salir bien. Confíen, mexicanos, llénense de amor, llénense de esperanza y de, ¿cómo se llama?, optimismo, porque pues es parte de un proceso de crecimiento personal, político y espiritual que sí o sí tenemos que vivir. Exactamente. ¿No? Va a pasar lo que va a pasar, sin embargo, pues todo va a resultar bien y en eso tengan toda su confianza. Y yo les voy a recomendar, hay una obra, no me acuerdo bien el autor porque tiene un nombre como japonés, pero creo que es un estudiante mexicano de la UNAM. Se llama La mujer dormida debe dar a luz. Por favor, léanlo y después de ese lean
Regina, 2 de octubre, no se olvida. Y bueno, pues un agradecimiento desde nuestro corazón a todas las personas que nos han escuchado esta tarde-noche. Pues pasen una fría nochecita, muy confortable en sus casas, con sus familias. Desde aquí les enviamos un saludo y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Onda Abierta, el programa de La Gente Despierta, en donde tendremos otro interesantísimo programa. Por favor, no se lo pierdan. Estar atentos. Sobre todo a eso y a la barra programática de JMS. No, está creciendo mucho más. Oh, sí. Y la verdad es que está llegando gente muy interesante. Hace rato tuvimos la oportunidad de intercambiar palabras con los invitados anteriores, ¿no? Excelente, un doctor en psicología y una licenciada en Derecho. Maravilloso, un saludo. Pues andan haciendo su labor y yo, bendiciones a todos los que de una u otra manera están esparciendo conocimiento y también esperanza. Pues nos vemos la próxima semana, que tengan muy buena tarde, hasta la próxima.